que nada agradezco al Tribunal Electoral la disposición para llevar a cabo este curso a través del instituto, y les pido una disculpa al respecto por llegar tarde. Vengo de una mesa en la Asamblea Legislativa. Sabrán que se están instalando ahorita todas las mesas relacionadas con las comisiones, y pues como el tema de nosotros es transversal, pues tenemos que participar y nos invitan a participar en muchas mesas que se están instalando. Particularmente hoy hubo también una mesa de trabajo relacionada con el tema del agua, ¿no? Y este es un tema que, bueno, pues yo supongo que es importante también para ustedes en el ámbito electoral, porque pues el tema del agua, los tinatos, las pipas y todo eso, pues se ha vuelto una cuestión recurrente en materia de votos, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que ahorita la circunstancia de agua que vamos a enfrentar pues tendrá también algunas circunstancias ahí muy particulares que tendrán que vigilarse muy bien, ¿no? Entonces, pues fuimos convocados como órgano de transparencia para participar en la implementación de todo lo que se generará al respecto en el tema del agua. Por eso les pido una disculpa, porque el trayecto fue largo de allá para acá, salí corriendo, avisé que venía tarde, pero les repondré, ya ahorita recorrí también mi agenda para reponerles esta media hora, ¿no? Entonces, bueno, comenzaremos el tema que nos ocupa en relación con este diplomado, que se denomina, dice aquí, los datos personales. ¿Cómo se llama su diplomado? Derechos ARCO, órganos garantes. No, este es el módulo. El diplomado se llama, aquí lo acabo de ver, Primer Diplomado en Protección de Datos Personales, una visión global para la justicia electoral. Entonces, bueno, pues vamos a abordar en este módulo lo que nos corresponde a nosotros relacionado con derechos ARCO, órganos garantes y la protección de datos personales. Bueno, primero les hablaré, antes de entrar en materia, les hablaré de un contexto muy generalizado sobre el tema de protección de datos personales y cómo me interesa a mí, en particular como titular del órgano garante, que ustedes lo conceptualicen. Si bien es cierto, seguro estoy que ya han tomado muchos cursos al respecto, ¿no? Pues me interesa que tengan una visión, desde luego, desde los derechos humanos, no nada más un concepto que además de por sí en la ley y en la teoría es muy amplio, muy generalizado. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la ley que son datos personales? ¿Alguien ha tomado aquí alguno o no? ¿Y los básicos del instituto? Sí, ¿no? Ahora veo por qué no se quisieron sentar aquí adelante, ¿verdad? Bueno, dice que es toda información relativa a la vida privada de las personas que lo hace identificable o lo identifica, ¿no? Entonces, pues eso, todo lo relativo a las personas, pues es todo, ¿no? Pues es todo y no nos dice nada. Pero lo que debemos entender es que realmente un tema de datos personales se refiere a personas. Si dice todo lo relativo a una persona, es todo, desde su cabello, desde su iris, desde su sangre, su ADN, su saliva, lo que piensa, lo que dice, lo que expresa. Todo eso se traduce en datos que se ponen en algún lado, en información que se pone en algún lado y que constituye información de esa persona. Estamos hablando en ese sentido de todo lo relativo a la vida de una persona, lo que tiene que ver con esa persona e inclusive que trasciende. Por ejemplo, cuando tenemos un hijo y para saber si es nuestro, ¿qué se hace? Es una prueba de ADN. ¿Y qué contiene esa prueba de ADN? Pues información de esa persona. ¿Lo hace identificable? Sí. Entonces, ¿estamos hablando solo de información? ¿Solo de datos? No, hablamos siempre de personas. Por eso es que el derecho a la privacidad y el respeto y la protección de los datos personales es un derecho humano, está garantizado como tal en nuestra Constitución, y desde ese concepto es que yo quiero que ustedes lo vean y lo vamos a ir analizando. En este sentido, en una
sociedad como la que actualmente estamos viviendo, donde tecnológicamente ya tenemos un manejo de información impresionante, estamos en una sociedad informada, estamos en una sociedad donde el flujo de información ahorita es de verdad impresionante en cuanto a rapidez, en cuanto a volumen, en cuanto a todo lo que podemos procesar, de la manera que lo podemos hacer, es de verdad algo que a veces hasta nos rebasa, ¿no? Bueno, en este contexto, las innovaciones, la tecnología es tan acelerada que nos ha permitido manejar todavía más información de las personas en todo tipo de tecnologías y todo tipo de formas de procesarla. Esto hace que se trastoquen muchísimos ámbitos de estas personas en sus aspectos económicos. ¿Cuántos de nosotros no ya hacemos operaciones? Me da mucho gusto verla. El otro día, ese día me quedé con ganas de saber qué había pasado y cómo iba el bebé. Felicidades. Sí, ahorita igual, gracias. Les decía, trastoca toda la vida económica. Por ejemplo, todos nosotros ya hacemos una gran cantidad de operaciones desde nuestro teléfono, ¿no es cierto? Ya traemos, es más, queremos pagar y ya, tenemos ahí dados los datos, pagamos. Ya se ha hecho el traspaso de nuestro dinero una cuestión muy fácil. ¿A cuántos ya en el mismo tianguis, ¿no?, nos cobran ya con el telefonito, con la cosita esta que trae un anaranjadito, ¿no?, que facilita que demos nuestra tarjeta e inmediatamente hay un flujo de datos impresionante? Socialmente, pues no se diga, ¿no? Lo que no podemos hacer en lo personal, pues ya se lo decimos a alguien en un chat, ya se lo decimos a alguien en el Face, le posteamos un like, ¿no? O sea, todo lo que hacemos socialmente nos ha involucrado de una manera sorprendente. Y eso es información personal que transmitimos porque le podemos poner a alguien que nos gusta, ¿no? Estamos manifestándole alguna preferencia, un gusto, le podemos manifestar un enojo, le podemos manifestar algo que nos molesta, ¿no? Le podemos compartir un estado de ánimo, ¿no? Y podemos inclusive hasta generar un perfil o depresivo o demasiado entusiasta, ¿no? ¿Sí o no? La manera en la que pedimos comida, si somos muy afectos a pedir comida, también va perfilando que nos gustan las pizzas, ¿no?, que nos gusta el sushi, ¿sí o no? Pues toda esa información son nuestros datos. Todo eso lo ponemos a través de todas estas aplicaciones que trastocan la manera en la que las estamos llevando a cabo, pues está trastocando nuestra vida económica, social, política, ya inclusive ahora en temas de elecciones. Las redes sociales fueron fundamentales. Hacíamos comentarios o tuiteábamos o retuiteábamos información relacionada con determinadas preferencias, ¿no? Si nos gustaba lo que opinaban de determinada persona, nos sumábamos y le dábamos tweet o lo retuiteábamos o lo posteábamos en otro de nuestros portales, ¿no? Tiene mucha relevancia lo que ha sucedido últimamente en todas las elecciones a nivel internacional, empezando por Estados Unidos. Políticamente hablando, este flujo de información ha sido muy importante, ha sido determinante para colocar gobiernos. En el tema cultural, pues no se diga, y en el tema en general del conocimiento es impresionante la manera en la que estamos realmente trastocando nuestra forma de aprender ahora. En la mañana escuchaba que decían que la forma de educarnos actualmente ya es muy distinta. A nosotros nos enseñaron, a mi generación y unas generaciones posteriores, nos enseñaron pues hasta a memorizar. Había que ir a la papelería a comprar una biografía, una monografía. Algunos de ustedes millennials dirán, ¿y eso qué es?, ¿no? Bueno, pues era un papel, ¿no?, con información, como los que ahora pone Wikipedia, ¿no? Y decía ahí una gran cantidad de información que nosotros, para poder asimilar el conocimiento que venía en las enciclopedias y en las monografías o en las biografías, ¿qué hacíamos? Pues la transcribíamos, nos ponían a copiarla y eso era una manera de asimilar la información, ¿cierto? Y después exponíamos y hacíamos una cartulina y todo eso. Que por cierto, el tema de las cartulinas el domingo a las 10 de la noche sigue vigente, ¿verdad? Los que tienen hijos saben de qué hablo, ¿no? Bueno, todo ese conocimiento ahora los niños, nosotros lo hacíamos
lo asimilábamos a través de memorizarlo. Resulta que decían algunas personas especialistas en la mañana, escuchaba, que la manera de adquirir ese conocimiento y de darle flujo a ese conocimiento ha cambiado porque ahora los niños no están aprendiendo esa información, sino dónde localizarla, ¿sí? Están aprendiendo a cómo ubicar información, no la información, y que había que trabajar mucho al respecto, porque ahora los chicos inclusive no leen, es demasiado rápido cómo manejan la información y no se detienen a leer qué es lo que están pasando, qué es lo que contiene realmente de fondo. Y si no se detienen a leer, mucho menos se detienen a analizar, ¿sí? Entonces es muy importante saber cómo se está procesando actualmente ahora este conocimiento, cómo está fluyendo una cantidad de información que luego no somos ni siquiera conscientes de que la estamos poniendo ahí, ¿sí? Esto, la expansión progresiva de las telecomunicaciones a través de todo esto, telefonía, ay, ¿me prende el foco? ¿Se prende, no? Ahí está. Ahí está, pero en la pantalla, ahí está. La telefonía, las redes sociales, el internet, en fin, todos los sistemas que actualmente se están desarrollando permiten construir un andamiaje en el mundo tan amplio. Estamos conectados ahorita ya con alguien que puede estar en China, ¿no? Que puede estar en todas partes y que, bueno, pues eso hace que en esa conexión intercambiemos una gran cantidad de información. Les decía hace rato, las formas de comunicación se han transversalizado de tal manera que nuestro quehacer humano ha cambiado y está presente en todas las actividades tecnológicas que llevamos a cabo. Bueno, esto es positivo. A mí no me gusta, yo no soy partidaria de la postura de tenerle miedo al tema tecnológico y a la manera en la que estamos procesando información. No, al contrario, a mí me parece que esto es muy bueno, ¿no? La verdad, que nos facilita muchas cosas en la vida y que debemos aprender a manejarlo. ¿Por qué debemos aprender a manejarlo? Pues porque hay un entorno negativo. No todas las personas son buenas como nosotros, ¿sí? No todas las personas le van a dar una utilidad positiva a ese flujo de información, a esos mecanismos que nos han venido a dar una forma diferente de conectarnos, ¿no? Entonces, en ese flujo tremendo que hay de información y de la manera que ustedes, así, de la manera que menos se imaginen, estamos vaciando datos, pues hay personas que llevan a cabo una serie de conductas en las que sustraen nuestra información. Los que se dedican a hackear información para todos los efectos que ustedes quieran, hasta inclusive para poder dar tendencias políticas, tendencias en elecciones, tendencias de muchas maneras para poder obtener algún fin, que pues en la mayoría de los casos puede ser con fines terroristas o con fines económicos, ¿no? Pero los fines económicos son los que permean mayormente. También ese uso de información lo utilizan redes criminales para diversos fines, desde secuestrarnos, desde sustraer dinero de nuestras cuentas, desde, no sé, todo lo que ustedes quieran, desde tráfico de niños, tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de drogas, ¿no? Bueno, hasta tráfico de influencias, ¿sí? Todo eso, de verdad, lo pueden utilizar redes criminales para todos los fines que quieran. Y nosotros somos muy ingenuos a veces al poner esa información que puede ser de utilidad para ese tipo de redes que se dedican a esas cosas. Por ejemplo, muchos nos han dicho acerca de que no pongamos una gran cantidad de información de nosotros en nuestro Facebook, porque puede suceder que de ahí, de hecho ya ha sucedido, apenas en Puebla pasó algo así, unos amiguitos de un muchacho, por lo que él publicaba en su Facebook, se dan cuenta pues, que su familia tenía unos yatecitos, un yate y tenía unas casas, no sé, en Valle de Bravo, en Acapulco, en donde a ustedes les gusta, y entonces los amiguitos, uno de ellos se lo enseña a su papá, el papá presume que él tiene mucho dinero y organizan un secuestro. Secuestran al chico, él los identifica y lo matan, ¿no? Esto, la verdad, ¿derivado de qué fue?
Pues de que él colocaba de manera muy positiva, además lo compartía solo con quienes creyó que eran sus amigos, información que lo puso en riesgo, y que además hizo que perdiera la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo gente maldosa que no entendió lo positivo de esto y que además, bueno, pues tiene otro tipo de perversiones por las cuales quiso lograr algo que afortunadamente pues no logró su fin, pero desafortunadamente privó de la vida a una persona. Y así como esta historia les puedo contar N historias relacionadas con cómo muchas veces colocamos información, pues porque nos da mucho gusto el éxito de nuestro hijo, que le dieron su diploma y lo subimos, ¿no? Pero alguien ya se dio cuenta que tenemos un hijito muy bonito en tal escuela, en fin, ¿sí? Por otro lado, bueno, pues que tenemos hermanos y que fue su cumpleaños y ponemos la foto de los hermanos, todos ahí festejando, pues alguien ya se dio cuenta dónde vivimos, quiénes son nuestros hermanos, ¿no? Quién es nuestra familia en sí, de cuántos se componen. Y puede haber una extorsión donde nos digan, ¿qué creen? Que tengo secuestrado aquí a tu hermano, que tiene bigote, que es rubio, que no sé qué, pero no porque lo tenga enfrente, sino porque lo está viendo en una foto que nosotros pusimos en redes sociales, ¿no? O sea, todo eso pasa. Les decía, yo no soy partidaria de lo negativo, pero desgraciadamente todo eso pasa. Y todo eso pasa porque nosotros lo alimentamos con la información que ahí ponemos. También, bueno, pues también nos pueden sustraer nuestro dinero en el manejo de nuestras operaciones. Estas son algunos ejemplos de conductas, ¿no? El phishing, que nos toma nuestra información para poder hacer alguna otra operación fraudulenta. A mí me ha pasado, mi teléfono celular lo tiene pues ya todo mundo, ¿no? Pero ese no es el problema es que me hablan para cobrar créditos que alguien sacó con mis datos personales, ¿no? Y ya les dije por todos los medios, ya presenté una denuncia, yo no soy esa persona. Sí, pero usted dio ese número. A ver, yo no pude haber dado ese número porque yo no soy esa persona. Entonces, mientras te metes en todo ese lío para aclarar, resulta que ya alguien está haciendo de las suyas, ¿no? Y no sé a cuántos de ustedes les esté pasando, ¿no? También hay gente maliciosa que a través de ciertas aplicaciones, a través de correos, de links que no deberían abrirse, pues introduce ahí algún tipo de programación, pues que viene a tirar nuestras bases de datos, que viene a introducirles virus, en fin, hay una gran cantidad de cosas que suceden con la finalidad de atacar también las bases de datos, ¿no? Y también hay ataques a nivel internacional contra el software, en fin. Todas estas conductas se suscitan porque, bueno, pues la manera en la que estamos generando ahora un entorno de información hace que haya tanto aspectos muy positivos como aspectos muy negativos. Esto que pasa es lo que justifica que tengamos necesidad de generar legislación y medidas de protección de datos personales. Este entorno que tenemos actualmente obliga a los gobiernos a nivel internacional y también a nivel local, y no solo a los gobiernos, a todas las organizaciones a generar que haya protección de datos personales. ¿Por qué es importante esa protección? Porque, les repito, se refiere a personas. Lo que se toma en todo este flujo de información tiene que ver con personas. No solo es información como tal. Si lo fuera así de sencillo, no se traduciría en las conductas que les acabo de platicar. El colocar esa información tiene que ver con gente que al llevarse a cabo actividades se verá afectada, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Es así que debemos nosotros estar conscientes de la necesidad de generar reglas que protejan esa información, ese tratamiento. ¿Pero con qué fin? Con el fin de que las personas estemos protegidas. Porque aquí lo importante somos nosotros, la persona como tal. Porque la información que de ella anda fluyendo por todos lados es esa persona. Es una persona. ¿Sí? Bueno. Es así que como estos flujos de información se encuentran, les decía, por todos lados y en constante movimiento, es necesario garantizar este derecho. Nosotros lo hemos regulado ya
como un derecho humano en nuestra Constitución que garantiza desde ahí la protección de la vida privada de las personas. Para tal efecto, al estar establecido en nuestra Constitución como un derecho humano, requerimos, ante ese avance tecnológico, que haya normatividad de una manera transversal que proteja en todos los ámbitos que tienen que ver con la vida de las personas su información. México, les decía, cuenta con ese marco ya normativo. Desde la Constitución tenemos, ¿en qué artículo? En el texto constitucional, en el derecho de acceso a la información, en la fracción primera, se encuentra comprendido ¿qué? La protección de los datos personales. Y en el artículo 16 y en el 20, el derecho a la vida privada, ¿sí? Esto no es nuevo, ¿eh? Acuérdense que ya desde antes teníamos garantizado esto cuando decía el 16, bueno, dice todavía, nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, posesiones, sino mediante mandamiento escrito, debidamente fundado y motivado por autoridad competente. ¿Sí? Nadie podía molestarnos desde antes, ahora menos, ¿no? También en materia internacional, y nosotros nos regimos por esa normatividad, en materia internacional existe el reglamento europeo, que es de reciente creación y tuvo unas reformas muy importantes que también de manera reciente entraron en vigor, ¿no? En mayo del 2016 se publica el nuevo Reglamento General de Protección de Datos y nuestra legislación se adecua mucho a esa normatividad. De hecho, México, representado por tres entes, es el INAI, el InfoDF, o el Info ya nada más, y el INFOEM, que es el del Estado de México. Integramos la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales y nos regimos por este reglamento, ¿sí? México lo ha adoptado, así como un convenio que hay al respecto, el convenio creo que es 108, se llama convenio, en materia también de protección de datos personales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra legislación y todo aquello que no contemple, pues podemos invocar estas normatividades para protegerlo. Ese sería, digamos que, el contexto general de lo que vamos a ver en ese sentido más aterrizado. Es así que nuestra legislación, ese fundamento constitucional, hace que se deriven diversas normatividades que van a contener las reglas para proteger estos datos personales. Perdónenme si voy muy rápido, pero es mucho el tema y son 2 horas. Yo esto lo he dado hasta en 2 módulos de 4 horas. Entonces, si voy muy rapidito y si no hago caso a las manos que se levantan, es hasta el final, ¿sale? Bueno. Tenemos primero el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, que dijimos que estaba contemplado ¿dónde? En el artículo 6. Y dice que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural, oportuna, y así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Es el derecho a la información y la libertad de expresión las que se encuentran ahí reguladas. Después, en el apartado A, nos habla de fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el derecho de acceso a la información, que no es nuestro tema hoy, no voy a abundar mucho, ustedes lo pueden checar, ¿no? Pero lo relativo para nuestro tema el día de hoy es que no encuentro el punto ahí, ahí está. Es que ahí es donde se encuentra conformado la protección de datos personales en cuanto se establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales debe ser protegida. Y es que en este contexto de acceso a la información, de libertad de expresión, ¿cuál es mi límite? La vida privada de una persona.
Yo tengo derecho a saber toda la información que detenta el gobierno, pero todo lo que tiene que ver con las personas siempre se restringe su acceso por un tema de confidencialidad. Este tema de confidencialidad implica que la información de esa persona, si no fue su deseo hacerla pública, se restringe que se conozca y se resguarda su información. Esto es lo que luego conocemos como versiones públicas de los documentos. ¿Por qué? Porque resulta que en el gobierno, pues toda la gran cantidad de las actividades que lleva a cabo el Estado, pues van dirigidas al ciudadano, ¿no? Por ejemplo, el tema electoral tiene uno muy importante, que es el que tiene que ver con las credenciales de elector, ¿no? O sea, hace esta recopilación de información con el fin de generar una credencial que te permita votar. Pero esa credencial contiene una gran cantidad de datos personales que hay que proteger, que hay que tratar, que hay que cuidar de acuerdo con el contexto legal, ¿no es cierto? En una resolución, por ejemplo, que emite este tribunal, habrá datos personales de determinada gente, de determinado individuo. Bueno, si alguien pide esa sentencia, esa resolución una vez que ya causó estado, y la persona no estuvo de acuerdo en que se diera su dato personal, ¿qué pasa? ¿Por qué se resguarda? Pues porque esa información es de esa persona, no quiso que se diera a conocer, pero sí se da a conocer todo lo demás, en un contexto de acceso a la información en el que tenemos obligación de resguardar toda la información de las personas, ¿sí? Y así hay multiplicidad de ejemplos. ¿Y por qué las personas tendrían que manifestar si se oponen o si están a favor? ¿Qué creen ustedes? ¿No es por requisito? ¿Por qué? Porque es suya, es su información, es su deseo que se dé a conocer o que no se dé a conocer, porque nadie puede disponer de esa información, es suya, es esa persona, ¿sí? Es como cuando hablamos de alguien, nos cuenta el chisme, oye, fíjate que me divorcié. Ah, pues qué bueno, ¿no? Y luego yo voy y le cuento a otro, oye, ¿ya sabías que se divorció? ¿Quién te autorizó decirle al otro que se divorció? Si te contó, fue su voluntad hacerte saber una parte de su vida privada. Pero ya tú, en ejercicio de tu libertad de expresión, no tienes que andar con el chisme, porque se trata de la vida privada de esa persona. Así de sencillo es, y así pasa también con la información que detentamos en cualquier documento que se refiera a cualquier trámite de gobierno, ¿sí? Y no debemos proporcionar esa información, debemos cuidarla porque se trata de personas, ¿sí? ¿Cuántos, por ejemplo, en nómina, en recursos humanos, se enteran de una pensión alimenticia? Pues toda la dependencia ya se enteró que a fulano ya le están sacando pensión, ¿no? Y el deudor no se entera hasta la quincena. Hasta que le llega el moche, ya se dio cuenta, ¿no? Eso se tiene que resguardar, porque es la vida privada de esa persona. Y el que trabajemos en una dependencia pública, el que la información de la nómina sea pública, no hace público ese tema que tiene que ver con su vida privada. De eso se trata eso. Y no solo es su vida privada, es esa persona, es su entorno, el problema familiar que trae, las circunstancias que rodean a esa persona, si las damos a conocer, generan pues un daño, una molestia, una incomodidad, ¿no? Hasta comentarios que pueden ser adversos a la persona, ¿no? Como alguien podría decir, oye, ¿ya viste que lo tuvieron que demandar pensión? Seguro es un tacaño, ¿no? Seguro no afloja, seguro es un desobligado, ¿no? Y hacemos todo ese tipo de comentarios sin darnos cuenta que con ese detalle mínimo de no haber tenido ese cuidado con esa protección de datos, estamos generando conductas que perjudican a esa persona. Aunque pensemos a veces que es muy, ay, no pasa nada, no sé, aquí queda entre nos. Pero el entre nos, ella después va y le dice a ella, aquí entre nos, y ella, aquí entre nos, y al rato ya saben todos,
¿no? Menos les digo el chico, ¿no? Ese sabe hasta que ya le pasó. Entonces, por eso esto es muy importante entenderlo como ese derecho humano, ese derecho a la vida privada, porque soy yo, todo el mundo tiene que respetar mi vida privada, y cuando mi vida privada la tienen en trámites, deben cuidarla, como si se tratara de la suya. ¿No les gustaría a ustedes que su información se protegiera de la misma manera? ¿Les gustaría que si en una dependencia de salud se tiene la información de que ustedes tienen una enfermedad contagiosa, ¿no?, sexualmente hablando, ya nadie los quisiera tocar, nadie quisiera acercarles, nadie, porque esa información salió, porque alguien no la trató con la confidencialidad y el resguardo que debería? ¿Verdad que no? Eso pasó con el SIDA, acuérdense, ¿no? O sea, no sabíamos de esta información y salió el tema de las enfermedades, y cuando alguien se enteraba que una persona estaba contagiada por esta enfermedad, el tema de animadversión era terrible. Y aparte del daño físico que enfrentaban las personas, el daño emocional que les acarreaba, ese descrédito, porque también todo el mundo decía, pues quién sabe cómo se contagiaría, ¿no? ¿Cómo haya sido, ¿no? Todo ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, porque cualquier circunstancia, les repito, que llegue a nuestras manos, que tenga que ver con las personas y que nosotros debamos tratar en ejercicio de nuestras facultades como servidores públicos, es muy delicada. Antes de divulgarla, pensemos, es una persona. No son datos lo que ustedes tienen en sus manos, son personas. Por eso están garantizadas así, ¿sí?, como derechos humanos, ¿sí? Tenemos entonces que en el apartado A está regulado así. Después en el 16 les decía, dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, a manifestar su oposición en los términos que fije la ley. ¿Por qué? Pues porque es su información, porque es esa persona la que tiene derecho a hacer todo esto, porque es su información, es lo que tiene que ver con ella. En el 73 nos hablan que se tiene por parte del Congreso la facultad de expedir las leyes generales y reglamentarias que desarrollen todos estos principios en materia de transparencia gubernamental, de acceso a la información y protección de datos personales. Es aquí de donde emana la facultad que tenemos para regularnos a nivel local. A nivel local, nosotros solamente conocemos de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. El tema de los datos personales en posesión de particulares le toca, en todo caso, juzgarlo, por así decirlo, al INAI, por la competencia que hay en materia nacional y federal, ¿sí? Nosotros no, nosotros a nivel local solo vemos esto, y si interpretamos esa ley de protección de datos personales en poder de particulares, cuando nos toca resolver circunstancias que tienen que ver con partidos políticos o con alguna entidad de carácter particular. Interpretamos, podemos hacer una interpretación e invocar esa ley, pero realmente cualquier sanción o cualquier circunstancia relacionada con algún recurso o mecanismo relacionado con esta ley, le toca al INAI, ¿sí? Tenemos así varias leyes, ya les mencioné ahorita una. Primero tenemos, ¿cuál? No recen. A ver, una voz fuerte que diga cómo se llama esa ley. Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Así es. Tenemos una ley general y también tenemos, esta ley general aplica de manera nacional, tiene ámbito, tiene competencia también, o se aplica para el ámbito de competencia federal, ¿sí? No es como la de transparencia, que se hizo una ley general, luego una ley federal, luego una ley local. No, esta no, solamente tenemos ley general, y la ley general de datos aplica a su vez en el ámbito federal para todo lo que es competencia de ese nivel. ¿Ah? Después tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares.
¿Por qué? Porque hay entidades que manejan también nuestra información y estas entidades no tienen ese ámbito de competencia local. ¿Por qué razón? Pues porque una empresa puede tener negocios en todo el país y lo que maneje y trate pues será conocido por una autoridad que tenga esa competencia a nivel nacional y federal. Cosa distinta en este caso. En este caso hay ámbito federal para cuestiones de gobierno y hay ámbito local para cuestiones de gobierno. De hecho, ustedes son un tribunal local, no federal. Hay uno federal. Lo mismo aplica, así exactamente. Los ámbitos de competencia por razones federales que tocan, ¿cómo se llama? Al tribunal. ¿Y el local a quién? A ustedes. Lo mismo pasa en este tema. Hay un tema en relación con el ámbito federal, que además es competencia del INAI, y a nosotros nos toca resolver todo lo relativo a los sujetos obligados del ámbito de la Ciudad de México, que es el ámbito local. Y así los 32 estados de la República tienen su propia ley para regular su ámbito de competencia estatal, ¿sí? Y municipal. En el caso de nosotros, pues también abarca las ahora alcaldías. No, por la cuestión comercial y lo que implica inclusive en el manejo de información, no tiene una competencia tan delimitada como en el caso de gobierno. Entonces, aquí el ámbito es federal y tiene una competencia a nivel nacional. Por eso hay una sola ley para todo el país. Nosotros la podemos invocar, sí, la podemos aplicar, sí, también, en aquellos casos en los que hagamos una interpretación, les decía, armonizada, como por ejemplo cuando tengamos que atender casos relacionados, por ejemplo, con empresas que prestan servicio para nosotros. Y así, en fin, otros más. Bueno, todas estas leyes están armonizadas de tal manera que deben ceñirse a los parámetros que da la ley general, con la finalidad de que todos podamos hacer a nivel nacional el mismo esquema. Si todos tratamos información de la misma manera, garantizamos ese derecho y esa protección de la misma manera. No podríamos decir, bueno, pues yo aquí protejo datos personales solamente con un esquema. No, pues yo aquí sí le pongo un candado, ¿no? Y así. O sea, no puede ser así. Todos debemos tener un parámetro a nivel nacional para poder hacerlo, respetando las competencias locales, pero sin exceder de ese parámetro que nos establecen a todos para el ejercicio de este tema. Por eso es que ahora hablamos en un contexto sistémico, hablamos de leyes generales y al amparo de estas y respetando las competencias locales, generamos nuestras leyes locales. Pero todos tenemos una armonización y aquel que no se ajusta es combatido vía inconstitucional porque no está adecuado a ese parámetro general. Esto obedece, les decía, a que todos debemos estar en un enfoque sistémico. Tan es así que el tema de datos personales también se regula dentro de este esquema del Sistema Nacional de Transparencia. ¿Quién lo integra? Y aquí ya voy entrando del contexto general a uno de los primeros temas que traen ustedes, que se llama órganos garantes, ¿sí? En este contexto tenemos el Sistema Nacional de Transparencia, que también se encarga de proteger los datos personales, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la información que contiene, que detentan los entes públicos, también contiene una gran cantidad de datos personales. ¿Quiénes integran este sistema? El INAI, que es el Instituto Nacional con esa competencia, después la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, el INEGI y los organismos garantes de todas las entidades federativas. Cada uno, en el caso del INFO, integra ese sistema nacional de transparencia, que también emite reglas generales de protección, lineamientos, bases y parámetros para la protección de datos personales en poder de sujetos obligados. ¿Cuáles son las funciones de este sistema? Pues esas, entre otras, coordina, aquí está el rojito, coordina y evalúa
todas las acciones relativas a, ¿qué dice? Una política pública, ¿qué? En ese contexto de uniformidad, este tema es transversal de protección de datos personales. Genera criterios e lineamientos en la materia. Cuando ustedes vayan a invocar alguna determinación al respecto, no olviden nunca consultar la normatividad que emite el sistema. Es obligatoria a nivel nacional por ley y nos ayuda a resolver nuestros problemas en ese sentido a nivel local. Contribuye a mantener vigente todo este tema de protección de datos personales a todos niveles y en todo el orden nacional y gubernamental. Se promueve también generar esta cultura de protección de datos personales. Tenemos unos programas muy amplios de capacitación. De hecho, parte de que vengamos nosotros a dar estas capacitaciones obedece a la inquietud de cumplir con esto por parte de los órganos obligados, ¿no? Por parte de los sujetos obligados. Saben que es importante y además es obligación normativa que al interior de sus dependencias ustedes, todo el personal, esté capacitado en la materia por la información que manejan, ¿sí? Se fomenta el ejercicio de los derechos, en particular los que tienen que ver ahora con los derechos ARCO. Igual se capacita a los sujetos obligados en materia de protección de datos personales, que es lo que estamos haciendo, entre otras cosas. Dice, ¿cuáles son los alcances de estos órganos garantes estatales en la tutela? ¿Cuál sería el alcance de nosotros? Bueno, como un órgano con autonomía. ¿Qué quiere decir con autonomía? ¿Tampoco no saben si ustedes también son autónomos? No forma parte de los tres órdenes de gobierno que sería ejecutivo, legislativo y judicial. Se crean con esa independencia de gestión, de criterio, de poder resolver, para a su vez vigilar todo el ámbito gubernamental sin tener injerencia. Esa autonomía de resolución se la otorga a la ley y en el caso de nosotros viene desde la Constitución. Estamos especializados en ese caso, en esta materia de acceso a la información y de protección de datos personales. Y nuestra finalidad es generar todo ese esquema normativo e institucional, de difusión, de capacitación, etcétera, etcétera, dentro de lo que vimos hace rato, con la finalidad de que se proteja y se garantice el respeto a este derecho humano. Por eso nos llamamos órgano garante, porque tenemos la finalidad de cumplir y garantizar que eso se cumpla. ¿Por parte de quién? De todos los sujetos obligados involucrados en esto. En el caso de la Ciudad de México hay estos alcances. Somos esa autoridad encargada de garantizar esta protección, este tratamiento correcto y lícito de estos datos personales, como veremos más adelante a qué se refiere la licitud. Somos los encargados de resolver, los competentes para resolver los recursos que se hagan valer al respecto. Somos la instancia defensora, garante de este derecho. Y entonces, si ustedes no están conformes con la manera en la que la institución que corresponda está garantizando sus derechos, o les está respondiendo, o violentó las bases de datos, en fin, todo lo que haya podido haber hecho en términos de las faltas que señala la ley, ustedes tienen dos mecanismos, un recurso de revisión o una denuncia, y nosotros somos los encargados de conocer ese procedimiento y resolverlo, ¿sí? Esta es una manera, a través de un mecanismo de denuncia o de impugnación, de garantizar también la defensa de ese derecho, ¿sí? También se puede presentar ante el INAI la posibilidad de resolver los recursos, hay una facultad para que los atraiga, o también cuando hagan valer el recurso de inconformidad. Si no están de acuerdo con lo que resuelve el órgano garante del local, se pueden ir al recurso de inconformidad a nivel federal. Y este es otro mecanismo que tienen ambos
organismos para garantizar también el respeto a este derecho, ¿sí? También podemos imponer medidas de apremio para que se cumpla la garantía de ese derecho. Muchas veces, no sé, a ustedes no les ha pasado, pero muchas veces pedimos que nos entreguen información para ver si efectivamente se violentó o no se violentó eso que motiva la denuncia o el recurso, y ustedes no nos hacen caso y no nos entregan nada, ¿no? O ya resolvimos que hay que resolver, hay que garantizar, hay que proteger y demás, y tampoco nos hacen caso. Entonces, para poder hacer que se cumpla con nuestras determinaciones, la ley nos faculta a imponer medidas de apremio al respecto, que van desde multas hasta un apercibimiento, ¿cómo se llama No, cuando les das un coscorrón, una amonestación, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con el tema de la amonestación, ¿no? Para mí la amonestación es una sanción y ya se te va a imponer cuando se acredite que fue la conducta que cometiste. En el caso de la medida de apremio, sí es una medida para obligarte a que cumplas con una determinación, ¿no? Entonces yo no estoy mucho de acuerdo con la amonestación, pero bueno, así viene en la ley, ¿no? Bueno, igual tenemos la obligación de promover y difundir el ejercicio en particular de este derecho y garantizar que se cumpla con el ejercicio de los derechos ARCO, particularmente a grupos que no pudieran tener facilidad de conocer esto, ¿no? Grupos vulnerables y que no conocen, pues por sus circunstancias económicas, por sus circunstancias de padecer alguna cuestión que no les permite acceder de manera fácil a la información. En fin, todo esto pasa. Y todo esto es nuestra obligación, de tal manera que nadie quede al margen de poder ejercer adecuadamente estos derechos. ¿Por qué? Porque son derechos humanos. No hacerlo por parte de nosotros y que ustedes no cumplan son violaciones a derechos humanos. También hacemos, damos vista cuando ustedes no cumplen a sus órganos garantes para que cumplan con la ley. Promovemos, les decía, este derecho y evaluamos también el desempeño que ustedes tienen en la materia. Actualmente la ley contempla procesos de verificación en cuestión de protección de datos personales, de cómo tienen ustedes sus sistemas de datos, en fin, cómo se garantiza esto. Eso también lo llevamos a cabo actualmente. A grandes rasgos, estoy pasando por lo que serían, les digo, nuestras obligaciones de capacitar en la materia, de cooperar con todas las autoridades, tanto a nivel nacional e internacional, para lograr la adecuada protección de datos personales, administrar también la plataforma nacional en todo lo que contiene información relacionada ahora particularmente con el tema de datos, emitir igual recomendaciones sobre posibles violaciones o vulneraciones que haya a los sistemas, realizar el registro de los sistemas de datos personales, que esto ayuda mucho, déjenme decirles que ayuda mucho contar con sistemas y depurar también esos sistemas, porque desde el punto de vista de transparencia y rendición de cuentas, entre menos información pidas para ciertos trámites y además tengas facilidad de procesarla en bases únicas, es más fácil poder manejarla y a su vez poder protegerla. Acabamos de ver en la semana una noticia en la que se hace la denuncia por ahí por parte de una organización donde refiere que ya es costumbre que cada año se pida para efecto de inscribir a los niños a la escuela acta de nacimiento. Cuando el acta de nacimiento es un documento que no tiene vigencia. Entonces, si ya la proporcionaste una vez, la tienes debidamente resguardada y aparte electrónicamente hay muchas bases de datos donde ya puedes obtener la información, ¿tiene caso que cada año pidas un acta? ¿Dejará de ser ese niño? Actualización, tiene los mismos datos, toda la vida hasta que te mueras va a tener los mismos datos. Es más, de hecho, cuando te mueras solo le van a cambiar acta de defunción, ¿no?
¿O que porque te moriste ya no tienes esos papás? Pues son tus mismos papás, ¿no? Desde que naciste. ¿Qué más trae? ¿Quiénes son tus papás? Que de hecho eso ya no es público, ¿no? Eso ya no es público. En las versiones que te dan las maquinitas, solo dice pues, tu fecha de nacimiento, ¿no? Tu nacionalidad, ¿no? Dónde naciste, ¿no? Porque dónde naciste puede ser distinto a tu nacionalidad, ojo, ojo. Que pude haber nacido en Ucrania, pero ya me nacionalicé mexicana, ¿no? Sí me hubiera gustado nacer en Ucrania, ¿no? Güera, de ojos azules, ¿no? Pero no, me tocó aquí. Entonces, ¿qué? Ya se me olvidó. Ah, el acta. La onda por desviarme. Bueno, en fin, este tema, además, ¿qué pasa con todas esas actas de nacimiento que se piden impresas cada año? ¿Qué pasa? ¿Dónde están resguardadas? O sea, se tienen expedientes de los chicos, ¿no? Pero ¿tiran las del año pasado o qué pasa con esas? ¿Es necesario cada año pedir un acta? Yo creo que no, y ahí tendríamos que hacer una depuración. A donde vamos a trabajar siempre nos piden nuestra cédula profesional. Ha sido de verdad muy bueno que haya un lugar donde se autentifique ese documento. Ya nada más nos dicen su número de cédula, ¿no? Y te piden tu original para cotejo y con esa copia le piden a la SEP, al registro de cédulas profesionales, que verifique, ¿no? Si eres tú. No, pues sí es él, sí está titulado, sí es maestro en transparencia y shalala, ¿no? Entonces ya, eso corrobora que eres tú. Hay una base de datos única que sirve para eso, ¿no? Y así debería de haber bases de datos únicas para corroborar determinada información y no estar pide y pide y pide papeles. ¿Qué hacemos con todos esos papeles? Que les repito, no son papeles, son personas. Y esto además contribuye muchas veces a cuestiones de corrupción, ¿sí? A cuestiones en las que nos pueden pedir un documento y facilitar otras conductas. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de cuando van por el pasaporte, ¿no? Hacen su cita, ¿no? Y les dice ahí en la página todo lo que tienen que llevar, ¿no? Y les dice copia reducida del acta de nacimiento y fotos tamaño pasaporte. Yo no sé primero para qué quieren las fotos. Si ahí te la toman, ¿no? Y ya quedas en la base de datos, ¿o no? Bueno, pero para esto pues tú vas a estos lugares donde toman fotos y te toman tu foto tamaño pasaporte. ¿Tú qué sabes de las fotos de ese tipo? Tú le dices al señor, yo quiero una foto así, y se supone que el experto es el fotógrafo, ¿no? No yo. Bueno, a mí me pasaron dos cosas, y esto es cierto. Una, el acta de nacimiento me dijeron que no era legible en esa reducción que yo llevé, ¿no? Entonces me hicieron que fuera a la vueltecita, a una camionetita que está ahí afuera, a sacar otra acta, que porque ahí sí la sacaban bien, ¿no? Bueno, ya fui con tal de no perder mi cita, ¿no? Porque luego vamos en la cita cuando ya tenemos el boleto de avión al otro día, ¿no? Y entonces así, te urge el pasaporte y eres capaz en ese momento de dar la vida por él, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí voy corriendo, ¿no? Pues ya regreso, me vuelven a revisar mis papeles y me dicen, no, ¿qué cree? Que la foto está muy atrás. Oiga, pero ahí nada más dice foto, tamaño, pasaporte. No, pero es que se la tomaron muy atrás. Las tamaño pasaporte, la cara de nuestros, ¿no? Vaya a la camionetita. Fui a la camionetita otra vez, ¿no? Por la foto, ¿sí? ¿Esto para qué era útil? Díganme. Para nada, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar con la copia de nacimiento en ese sentido? ¿Qué va a pasar con la foto si les digo que las fotos, me regresé con 5, solo se quedaron con una, que pegan en el papel, que después destruyen, porque realmente lo que queda es la base de datos donde
se guarda toda tu información. Si así vamos depurando procedimientos y trámites, también, aparte de que cuidamos datos personales de una mejor manera, generamos un tema de gestión administrativa más eficiente, generamos un tema de archivos electrónicos eficientes y generamos transparencia y rendición de cuentas y anticorrupción, porque nadie nos va a estar pidiendo información que no reúna esos requisitos, porque no es necesaria, ¿me explico? Y muchas veces, como te ponen 1, 2, 3, 4, 5 trabas, ¿qué haces cuando te urge el trámite? ¿Sí? Pues esto, de verdad, es importantísimo en ese sentido. Hay que cuidar esos sistemas de datos, hay que depurar la información que detentamos por cada dependencia y evitar que haya esos tramos de corrupción. No ayudan y sí perjudican mucho, no solo en ese ámbito, sino para la protección de datos personales. Entre más información estemos pidiendo, entre más información estemos recabando inútilmente para esos efectos, más riesgo corremos de violentar datos personales, que no estamos cuidando la información. Sin perjuicio, les digo, de todas las demás conductas que pudieran generarse al respecto. Por eso es importante llevar este tema de registros y depurar. ¿Qué es lo que podemos eficientar para que no suceda este tipo de cosas? Y eso nos va a garantizar a todos trámites más eficientes y sobre todo el adecuado tratamiento y protección de nuestros datos personales. Porque queremos que así como nosotros los vamos a garantizar, en cualquier otra dependencia nos garanticen que los están cuidando. ¿O nos gustaría que nuestro expediente personal anduviera rodando por toda el área de recursos humanos? ¿Como para qué? ¿No? Nos gustaría que toda nuestra información la pudiera manejar todo el mundo sin ese cuidado, ¿no? Por eso les digo, recuerden, esto no son papeles, no es información, son personas. Lo que tenemos en las manos son personas. Eso es lo importante de estos temas. Y por eso se llevan a cabo tantas reglas que son todavía mucho más estrictas que en materia de transparencia, ¿sí? Transparencia son datos, ahí sí, es información, ¿no? También es importante, ojo, ¿no? Pero en el caso de datos, se minimiza la importancia y el cuidado que hay que tener, ¿vale? Bueno, por eso tenemos que establecer de manera muy, muy puntual políticas y lineamientos para ese manejo, para ese tratamiento, ¿sí? Y expedir la norma que sea sumamente estricta al respecto. Porque el daño que causamos al violentar esto es un daño que se le causa a una persona y por eso se traduce en responsabilidades administrativas, pero también civiles y penales. Podemos estar cometiendo un delito contra una persona, independientemente de los delitos por la administración y shalala, también podemos cometer daño moral a cualquier persona y las responsabilidades también administrativas y civiles que se generan. Son personas lo que tenemos en las manos, recuerden. También hacemos todo esto en el IFO, con ustedes. Diseñamos y aprobamos todos los formatos de solicitud para los accesos ARCO, más bien para el ejercicio de los derechos ARCO, perdón. Verificamos a través de todos estos mecanismos que se garanticen los niveles que deben llevarse a cabo de seguridad para la protección de datos personales. Hacemos también tenemos esta facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el ahora Congreso que vayan en contra de esto. El Congreso puede expedir todas las leyes que quiera de acuerdo a sus facultades, pero nosotros, como INFO, como órgano garante, debemos cuidar que todas esas leyes que expidan no vulneren la normatividad en materia de datos personales y transparencia. Por ejemplo, ahorita les platicaba, me invitaron a participar en la mesa de agua, ¿no? Y resulta que aquí el tema, pues estamos frente a un derecho fundamental que es el derecho al agua, ¿no? Y la información como se está difundiendo, pues no está garantizando, ¿qué creen? El derecho de acceso a información de las personas, ¿sí?
porque las personas no nos estamos enterando de manera adecuada cómo se están llevando a cabo estas políticas que han implicado ahorita que nos dejen sin ese derecho 3 días o 4, creo que pueden ser hasta 4, ¿no? Entonces le llaman al órgano y le dicen, a ver, tú tienes que estar aquí para que te enteres qué es lo que van a hacer con la finalidad de difundir esto y de que se sepa cuánto dinero se está gastando en el mantenimiento de esto, que se generen adecuadas políticas conociendo todo esta, divulgando y dando a conocer toda esta medida que se está tomando respecto de la garantía de un derecho que es el derecho al agua. Y de la mano va que se garantice ese derecho al agua y saber lo que está pasando para garantizarlo y suspenderlo de manera momentánea, pues estamos suspendiendo un derecho, ojo. Pues eso debe estar debidamente fundado y motivado, ¿sí? Y cómo debemos también garantizarlo a través del ejercicio de otro derecho, que es el derecho a la información. ¿Ven? Tenemos chisme en todos lados. Tenemos así entonces que promover este derecho, y lo hacemos, ¿no? A través de las instituciones educativas del Estado, ¿no? Hemos propuesto pues también que esto se enseñe ya desde la primaria, que los niños en este contexto que les platiqué al inicio sepan y sean responsables del manejo de su información, los adolescentes. Si ni nosotros luego andamos ahí poniendo fotos de nosotros encuerados, ¿no? Ay, nomás se la compartí a mi novia, ¿no? Pero su novia ya se los compartió a otra persona y bueno, el que sube una foto a internet ya la perdió. Jamás va a ser solo para una persona. ¿Ustedes se expondrían en el viaducto desnudos así parados en un espectacular? ¿Lo harían? ¿Y entonces por qué se ponen en redes? Es igual, o sea, el flujo que hay de personas es mucho mayor incluso que los que puedan verlos en el viaducto, ¿sí? Lo que no haces en tu vida física, no lo hagas en tu vida virtual. Es muy peligroso. Nosotros como adultos no somos cuidadosos en ese sentido, menos los niños, menos los adolescentes, ¿no? Todo ponen los adolescentes en redes, todo. A mí me encanta cómo se toman fotos y hasta la boca para, ¿no? Y es parte de la pose, ¿no? Es, a ver, no pongas. O pon, pero ten cuidado, conoce esto, fíjate lo que puede pasar, revisa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Pues debemos promover en todo tipo de instituciones educativas la importancia de este derecho, generar una cultura de protección al respecto para que todo mundo aprenda a cuidarse por sí mismo, ¿no? Tenemos que hacer toda esta labor también en instituciones de educación superior y además que coadyuven con nosotros y fomentar la participación la creación de espacios de participación que estimulen este intercambio también entre ciudadanía y demás. Aquí es muy importante, ustedes como un órgano electoral y con nosotros hemos hecho muchos programas y hemos trabajado mucho para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Es importante que ustedes también como órgano electoral difundan la protección de datos personales con ese enfoque que es materia de sus actividades, el adecuado uso de sus opiniones, la expresión de las opiniones políticas, el no denostar a las personas, ¿sí? Acceder a la información y usarla implica ser responsables también de ello. El anonimato no es una buena práctica, es contraria a la transparencia. Si yo me oculto en el anonimato para estar golpeando a alguien, soy más cobarde que aquel que está haciendo cosas, ¿sí? Esto es transparencia, acuérdense. Esto es responsabilidad en el ejercicio de este derecho. Hagámoslo así, seamos responsables de lo que implica y creemos una conducta de participación política responsable, en la que sepamos expresar adecuadamente nuestras opiniones, pero también resguardar y proteger la vida privada de todos los demás. La libertad de expresión no nos da derecho a ofender a nadie. Quien lo piense así está equivocado. Acuérdense, mi derecho termina donde empieza el del otro. Y eso
es cuidado de datos personales. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo con la imagen de otra persona, nos estamos metiendo con su persona, ¿sí? Al denostarla, al ofenderla, al humillarla. Y nada nos da derecho a eso, ni siquiera la libertad de expresión. La libertad de expresión nos da derecho a expresarnos libremente de manera responsable, ¿sí? Podemos decir lo que queramos. Es más, si se me antoja ofender, perfecto, pero sé que tengo que asumir las consecuencias de mis actos. Eso se llama ser responsable. Y este ejercicio implica eso. Y tenemos que trabajar nosotros también, junto con todos en la sociedad y los órganos de todo tipo, a generar esa responsabilidad en el manejo de este tema. ¿Sí? ¿Hasta aquí voy bien? Bueno, voy a entrar ahora rápidamente. Les digo, voy muy rápido porque además ya me queda media hora. Al contexto general de las dos leyes. De la ley que tenemos de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Desgraciadamente por el tiempo no puedo ser tan extensa en cada uno de los conceptos, los vamos a pasar rapidito. Y después viene la otra ley de protección de datos personales en posesión de particulares, para que vayan ustedes haciendo un parámetro general rápidamente. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto? Pues el objeto es establecer todo esto que hemos platicado, todo esto que hemos platicado, se traduce en ese objeto. Se genera una ley que nos dé todas esas bases, todos esos principios, todos esos procedimientos, tanto para recopilar información, para tratarla, para ponerla disponible, para hacerla disponible, para impugnar todo lo que no nos parezca que se hace con eso, para defender, para denunciar, para todo lo que les acabo de contar ahorita. Esta ley establece todas esas bases en ese sentido. La idea es que existe esa normativa que dice la Constitución que se debe generar para contar con una herramienta legal que nos diga cómo actuar en esa protección de datos personales. Ese es el objeto de todas las leyes y particularmente de esta ley en materia de datos personales, ¿no? Implica estos principios de calidad, confidencialidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, proporcionalidad, transparencia y temporalidad. Que en lo que les he estado platicando se advierten estos principios. Contiene la definición de lo que son datos personales, que ya lo vimos, pero les decía aquí lo importante es que no se queden con la idea de que es información solamente lo que ustedes manejan. No, ustedes manejan personas que tienen garantizado su derecho humano. Cada que se les vaya a ocurrir sustraer un expediente, borrar información, en fin, sean muy cuidadosos, son personas, no son solamente datos. Atrás de ese dato hay una persona. Es más, ese dato es una persona. Dentro de este contexto de datos hay información sensible que atañe a esa vida privada. Para mí hay un parámetro muy sencillo para poder detectar a veces ese dato sensible. Tenemos un librito de los cuadernillos que ha emitido el INAI, que se los recomiendo mucho, creo que es el número 3, me parece. Y se llama De lo íntimo, lo privado y lo público. Y en ese cuadernillo, el autor, que no recuerdo ahorita quién es, pero es de los que ha escrito mucho en materia sobre las materias, hace un análisis de lo que debemos considerar en este contexto de datos personales, lo que viene siendo un tema íntimo, un tema privado y un tema que puede hacerse público. Ojo, no es público, puede hacerse público. Por ejemplo, vamos a poner en esta mesa, este extremo es lo íntimo, en medio lo privado y aquí lo público. ¿Sí? Lo íntimo puede ser lo que pienso, lo que estoy pensando en este momento. ¿Sí? Nadie de ustedes sabe qué estoy pensando. ¿O sí?
no es nada malo, ni contra nadie tampoco. Que lo puedo pensar si quiero, ¿no? O sea, aquí queda, ¿no? Pero ¿qué pasa si se lo expreso al de al lado? Según yo, pasó a un plano más privado, ¿no? Más privado. Pero de repente ya se lo empezaron a decir todos. Y de repente ya lo saben todos aquí. Ya se hizo público. ¿Sí? Bueno, si fuera información que tenemos en un documento, se los pongo como ejemplo así. En un matrimonio hay un tema, pues, de intimidad, ¿no? ¿Qué les gusta que pueda ser la intimidad? O algo que no les resulte ofensivo. Que el Señor no es muy bueno, ¿no? Sí, con todo respeto para usted. Pero pues ahí queda, ¿no? La señora pues se aguanta. No dice nada y se aguanta. Pues ahí la disfruta como puede. Eso es íntimo, ¿no? Pero en una de esas el Señor se enoja y le pega, ¿no? Es que tú eres la mesa, ¿no? Y le pega. Pero bueno, ahí sigue habiendo ahí entre ellos un tema, así que no trasciende la habitación, entre ellos nada más. Pero llega a crecer tanto el tema que ya deciden divorciarse, ¿no? Ya no hay causales, acuérdense, pero vamos a ponerla como causal, ¿no? Y entonces, pues se van a juicio, ¿no? Y en su demanda ponen, ¿no? Pues, ¿qué crees que ya me quiero divorciar? Porque, pues, no más no. Y aparte me pegó, ¿no? ¿Y cuándo te pegó? Pues tal día, tal hora, cuando estábamos en la noche, en la cama, y dado los detalles, y estábamos así, estábamos asados, todo eso, ¿no? Ok. Pues ya se resuelve, los divorcian, causa estado, ¿no? Y alguien pide una versión pública de esa resolución, ¿no? La amante pide la versión pública, ¿no? Dice, yo me quiero enterar cómo me va a ir con este, ¿no? Bueno. ¿Ese dato qué sería? Es un dato sensible, ¿no? Todo eso que pasó, primero era íntimo, después pasó a un plano, pues no tanto privado, pero bueno, no se hacía público, ¿no? Y después ya, pues la resolución, se resolvió el tema, cuáles eran los hechos, y trasciende a un aspecto que pudiera hacerse público, ¿no? ¿Ese dato es sensible? ¿Se testa? Sí, ¿no? ¿Eso pudiera hacerse público? No. Y así hay mucha información que es sensible y que dependiendo del contexto tenemos que analizar si se hace pública o no. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo es eso? Aquí me detengo porque esto es lo que más trabajo le cuesta a todos, los datos sensibles. Como quiera que sea la preferencia política, se puede manifestar, pero hay contextos en los que esa preferencia política es un dato muy sensible. La religión también es un dato sensible. Alguien puede decir, no, pues ¿cómo? Yo soy ateo, gracias a Dios, ¿no? No, acuérdense que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, a través de un censo, se supo quiénes eran judíos. Y eso motivó que esas personas pues fueran objeto de todo lo que les pasó, ¿no? A través de obtener un dato sensible. Y así, la preferencia política también muchas veces ha servido para que en algún empleo ciertas personas de determinada afiliación sean discriminadas, ¿no? Ese es un dato sensible. ¿Sí? Y así les puedo poner muchos otros ejemplos. ¿Por quién votaron, por ejemplo? ¿No? ¿Tiene alguien derecho a saber por quién votaron? No. Antes solamente había un programa de radio, ¿no? ¿Por cuál votaste? Los que son de verdad sí se acuerdan de este programa, ¿no?
Decía, ¿por cuál votas? Y ahí sí podías decir por cuál votabas, ¿no? Pero actualmente no, ¿no? Actualmente si tú votas por alguien, es un dato sensible y no tienes obligación de revelarlo, ¿sí? ¿No? Ni nadie te puede coaccionar para hacerlo. Tu preferencia sexual, ¿no? Si yo quiero salir del closet, no quiero, ¿y? ¿Sí? Ese es otro dato sensible. Y así, hay muchos más, pero hay otros que no implican un concepto así de definido, sino información que hay que analizar y también dependiendo de cada caso es como establecemos si se puede o no se puede proporcionar. No siempre debe resguardarse, bueno, sí siempre debe resguardarse, pero habrá ocasiones en las que dependiendo del contexto pueda saberse, ¿sí? Pero eso hay que analizarse caso por caso y dependiendo de cada solicitud. Pero la mayoría, o más bien siempre, este tipo de datos, porque además implican un manejo muy, muy delicado, mejor no se dan, ¿sí? Si tienen duda, ¿qué pasa? Mejor no lo dan, ¿sí? A diferencia de transparencia, en caso de duda, ¿qué pasa? Se abre la información, se hace público por el principio de máxima publicidad. Y aquí, en caso de duda, mejor no se da. Es mejor resguardar. ¿Por qué creen ustedes? Pues porque son personas y si ustedes lo dan a conocer, ¿qué sucede? Generan un daño al dar a conocer ese dato. Hay que ser muy cuidadosos. Y más en este tipo de información. ¿Sí? Bueno, también nos dice, lo que les decía la ley, la protección de datos personales la conceptualiza, nos dice qué es el aviso de privacidad, que tenemos todos que poner nuestros avisos de privacidad en todos los trámites que realicemos, que vayamos a recabar datos con la finalidad de avisarle a las personas que vamos a recabar su información y qué vamos a hacer con ella, ¿sí? Y los niveles que tiene de protección y en fin, toda la serie de requisitos que señala la ley. También nos hablan del consentimiento. ¿Por qué es necesario dar nuestro consentimiento en todos los casos? Pues porque somos nosotros, ¿no? ¿O acaso nosotros nos damos sin consentimiento? Si nos damos sin consentimiento es violación, ¿no? Y hasta hay consensuado, ¿no? Somos nosotros, acuérdense, son personas. Necesitamos su autorización para usar su información, si no, no podemos, ¿sí? A eso se refiere el consentimiento. Y si no lo da, ¿qué pasa? No se puede usar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo da, si no damos nuestro consentimiento y alguien nos usa, ¿qué pasa? Nos violenta, ¿no? O sea, no se puede dar esa información. Este es el rey. El consentimiento es el rey de los principios en materia de protección de datos personales y el de información es el príncipe. Yo tengo que estar informado en todo momento qué van a hacer con mi información, para qué la quieren, para que yo sepa si doy este consentimiento libre de todo vicio, consciente de lo que estoy haciendo, de que lo voy a dar. No te vayas, Marta. Sí, amiguita, gracias. Aprovechen mucho la comisionada, de verdad que es de eso. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias, gracias. Ya la puse, ¿verdad? Es un dato sensible. No, ese sí era público. Bueno, ¿cómo vamos a tratar esa información? Las reglas del tratamiento, la responsabilidad y el responsable de eso, que por lo regular pues debe ser, no está establecido así en la ley, pero consideramos que es el titular de la dependencia, el responsable, y de ahí aterrizar todos los niveles de responsabilidad en ese tratamiento de la información. Los encargados de manejarla pues somos todos por los que pase la información, somos encargados. Mecanismos de transferencia, cómo se puede transferir esas bases de datos o esa información, garantizar en todo momento este derecho, cómo debemos tratarlo a través de diferentes mecanismos impresos, electrónicos, en fin, y en todo siempre debe haber un mecanismo que nos permita proteger y resguardar esa información, desde una libretita
hasta el software más sofisticado que ustedes quieran, ¿no? Porque luego en ese traspaso de información de los expedientes personales, sencillamente, ¿no? De repente se perdió el expediente de la comisionada, ¿no? Y tú vas a Recursos Humanos y dices, pero pues tú lo debes de tener, fulanita, porque está bajo tu resguardo. Sí, pero yo se lo presté a Sutanita. ¿Pero cuándo se lo prestaste? No, pues no sé, nada más se lo di así. Hasta una libretita es un mecanismo para poder proteger cuando tenemos todavía información que manejamos de manera rústica, porque sí sucede, ¿no? Bueno, en este contexto donde les decía de estos principios que desgraciadamente no estoy abundando nada, ¿no? Tenemos excepciones también a ese consentimiento. ¿Por qué? Porque en el quehacer gubernamental hay circunstancias a veces que por su tema general no requieren o no dan oportunidad de pedir ese consentimiento, o también si pedimos ese consentimiento pudiera ser que se susciten otras conductas en detrimento de otros derechos. Ejemplo, si una ley dispone así que no es necesario pedir ese consentimiento, a eso estaremos. Las leyes, por ejemplo, que facultan a los jueces, en el caso, por ejemplo, de la materia penal, para recabar información relacionada, por ejemplo, con el lavado de dinero, ¿no? No le vamos a pedir a la persona titular de esas cuentas si está de acuerdo en que pidamos su información, porque obviamente estamos investigando un delito que tiene que ver con lavado de dinero y esta persona pues, lo que está haciendo es sustrayendo sus bienes, ¿no? Que no se vea, que no se pueda investigar sobre ellos. Entonces la autoridad puede pedir a las instituciones bancarias información de todo eso sin necesidad de pedirle consentimiento a la persona. Y eso debe estar perfectamente establecido en la ley como facultades de esa autoridad para poder hacerlo. Entonces, eso está contemplado en la ley y así la ley lo dispone que se puede hacer por este tipo de autoridades. ¿Esto se ajusta al 16? Sí. Sí se ajusta porque puede ser molestada en su persona por autoridad facultada para ello. Por eso es una excepción. Cuando se realiza entre sujetos obligados que tienen esa facultad de tratar esta información con los diferentes fines, ¿no? En el caso, por ejemplo, del INEGI, ¿no? Que le podemos pasar información estadística, a la AGN, y en fin, todo esto se hace, pero ya cuando se anonimiza la información, cuando ya se le quitaron los datos y estas dependencias los pueden tratar sin que realmente hagan identificable o identifiquen a una persona, ¿no? Ahí ya no es necesario pedirle consentimiento a nadie, que no se identifica a las personas. Cuando exista una orden judicial, ya les puse el ejemplo penal, pero puede haber muchos otros. En el caso, por ejemplo, que les decía hace ratito de la pensión alimenticia, si una persona es demandada con motivo de alimentos y le piden a la autoridad que diga cuánto, al jefe de esa persona, le diga cuánto gana, pues no le vamos a avisar a la persona, si de por sí, por eso está siendo demandada, porque no quiere dar pensión. Pues imagínense si le preguntan, el juez, oye, ¿quieres que puedo preguntar? ¿Das tu consentimiento para que pregunte cuánto ganas? Pues obviamente no va a ser así, ¿verdad? La autoridad está facultada para eso y emite una orden judicial para recabar esa información sin necesidad de que medie ese consentimiento, ¿sí? Cuando se requiera para el reconocimiento, defensa o derechos del titular ante una autoridad competente, que sería también un caso similar. Cuando deriva de una relación contractual, laboral o administrativa, y es para mantener el cumplimiento de estas relaciones. Ejemplo, cuando le pasa nuestra información al ISSSTE, cada que lo hacen, para todos los efectos de pensión, de antigüedad, de lo que ustedes quieran, cada que lo hace la dependencia no nos pide consentimiento, ¿sí? No, desde el momento que nos contratamos sabemos que estamos sujetos a todo ese esquema de prestaciones y que nuestra información será compartida. También la comparten con bancos para efecto de dispersión de nuestros bienes, nosotros abrimos de nuestra nómina, ¿no? También la comparten con las AFORES, ¿no? En fin, con otra serie de sujetos con los que se puede compartir, ¿no? Para todos estos efectos, ¿no? Cuando se trate de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable,
El clásico ejemplo de esto es la prestación de servicios profesionales. Cuando alguien se contrata por honorarios, como se le paga con recursos públicos, sus datos son públicos. Se reservan algunos, como el RFC, y a veces hay dudas si el RFC sí o no, pero ese tipo de datos para efectos de rendición de cuentas sí se dice. Cuando exista una situación de emergencia, ¿no? Ahora con los sismos y demás, a veces no se encuentra a las personas y hay que poner lista de personas perdidas, ¿no? Y en esa lista se ponen pues su edad, algunas características, por si alguien lo vio herido, por si alguien lo vio aplastado, o sea, lo que sea, se dan ciertas características para que ese listado de personas que no sabemos qué le pasó, pues pueda ser ubicado, ¿no? Eso pasa. Igual cuando no pueda otorgar su consentimiento por motivos de salud, bueno, igual. Y aquí cuando ya se disocian, ¿no? Cuando ya son solamente bases de datos con fines estadísticos que ya no nos hacen identificables ni nos identifican, ¿no? Si figuran en registros públicos, ¿no? Como por ejemplo el registro público de la propiedad, el RFC, la misma maquinita de actas de nacimiento, pues cualquiera puede ir a sacar una, ¿no? O sea, ya contiene una versión pública de nuestros datos, que ese puede ser una información que ya se puede hacer pública, no es pública, ¿sí? Igual en los casos de desaparición forzada también ha sucedido. Y ya, ¿sí? Bueno, también hay un tema de supresión de datos, ¿no? Los datos personales se van a suprimir previo bloqueo, de ser necesario, una vez concluido su ciclo de vida. Si ya esa base de datos ya no es vigente porque ya los fines para los que se obtuvieron ya concluyeron, ya no son necesarios, hay que llevar a cabo procesos de supresión, también apegándonos aquí a temas de transparencia y a temas de archivos. No se destruye nada más porque sí, no se determina por las personas en qué momento la destruyo. Esto ya tíralo, ya no nos sirve, ¿no? O ya bórralo. No. Hay que someterse a procesos de valoración para dar de baja y suprimir esas bases de datos cuando ya no cumplan con esas utilidades. Nos habla también esta ley rápidamente del aviso de privacidad, que les digo tiene como efecto informar. Ajá. Debe ser puesto a disposición de tal manera que siempre se vea y siempre sea del conocimiento de las personas. Y debe contener, entre otra información importante, la identificación del responsable y la ubicación de su domicilio, el fundamento legal que lo faculta para llevar a cabo ese tratamiento y recabar esa información, y los datos personales que se van a someter a ese tratamiento, de tal manera que no se esté pidiendo información que no corresponda, a lo que les decía hace rato de las actas de nacimiento para la escuela, por ejemplo, ¿no? O lo que les decía de pedir cierta información que no corresponde, que ya no es necesaria, ¿no? De hecho, en los formatos electrónicos, ahora que se usa mucho para hacer trámites electrónicos, ustedes han visto que hay campos que tienen un asterisco y otros no. Ah, bueno, pues a eso se refiere. Los que tienen el asterisco sí son obligatorios, o sea, es necesario que los proporciones, porque de lo contrario no se puede llevar a cabo el trámite y ya no te deja pasar a otras cosas. Pero ahí te dice, estos sí son obligatorios pues ahí te debe decir para qué lo quiere ese dato y qué va a hacer con ellos. Y hay otros campos que no le ponen el asterisco porque es tu voluntad si lo expresas o no. Por lo general ni le pongan nada, mejor no es necesario. También debe tener ese aviso de privacidad, todo esto, los mecanismos, los medios y procedimientos disponibles para que ustedes puedan ejercer los derechos ARCO. ¿Se acuerdan qué son los derechos ARCO? Cancelación y oposición. En todo momento me tienen que garantizar que yo pueda acceder a mis datos. ¿Por qué? Pues porque es mi información, recuerden, son míos, soy yo lo que está ahí. Rectificación, también. Si hay un error, alguna circunstancia que no se acorde, yo tengo derecho a rectificar, ¿no?
Y ahora, no procede en todos los casos, porque hay supuestos en los que la rectificación sí amerita solamente un error que se cambie, pero hay otros casos en los que no, en los que pudiera tener que ver con una afiliación, o alguien que dijera, no, ¿qué crees que yo me equivoqué? No soy mexicano, soy ruso. Pues no, ¿verdad? Tendría que acreditar que se nacionalizó ruso y que efectivamente nació en México, pero ahora ya es ruso, ¿no? O sea, no es tan fácil rectificar un dato, tampoco cancelarlo. O sea, se tiene realmente que acreditar una serie de requisitos para cancelar un dato y realmente verificar si ya no es necesario ese dato. Y es, ¿qué? Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y la oposición es, yo no quiero ya que se estén tratando mi información, pero tampoco procede por el solo hecho de que yo diga que no quiero o que me opongo a ese tratamiento. Por ejemplo, en un juicio yo aparezco como demandado en ese juicio y digo, pues ¿qué crees? Yo me opongo a que me demanden y me opongo a aparecer en el boletín. No, pues ¿qué crees? Este es un tema que tienes que ir a defender ante la autoridad competente y no es solamente que te opongas. ¿Te puedes oponer a aparecer en el boletín? Sí. ¿Puede ser publicaciones ocultas? Sí. Pero a ser demandado y aparecer en el juicio, no. Aunque ya no aparezcas en el boletín, puede ser que sí sigues apareciendo en el juicio, ¿sí? Hay que saber de qué se trata y establecer la procedencia. Bueno, pues eso es a muy grandes rasgos lo que establece nuestra ley. Y luego viene la otra, y ya vamos cerrando entonces, la de datos personales en posesión. Este es de sujetos obligados, ¿verdad? Ay, entonces me equivoqué en la otra. No, ya lo vimos, ¿no? Es la siguiente parte, perdón. Hay que rendir cuentas en este sentido en materia también de tratamiento de datos personales. Sí, es la continuidad, perdón. Digamos que es el cuadro 2 de esa ley, ¿sí? Sí, me descontrolé. Bueno, aquí hay que contar con mecanismos legales para acreditar que estamos cumpliendo con todo esto en materia de protección de datos personales. Recuerden que los sujetos obligados en la Ciudad de México estamos sujetos a una verificación, ¿sí?, que se lleva a cabo por parte del instituto y que se está implementando por parte de la Dirección de Datos Personales del mismo instituto. Esta verificación, pues estamos checando cómo lo desarrollamos, ya en la normatividad pasada lo teníamos, hicimos verificaciones aleatorias y bueno, pues tendremos que hacerlas este próximo ejercicio, ¿no? La relación entre el responsable y el encargado debe estar formalizada siempre en todo momento. Aquí, ¿cómo se formaliza entre nosotros? Pues a través del contrato mediante el cual nos están dando trabajo. Hay una relación ahí de trabajo entre el responsable y nosotros como encargados. Y eso hace, desde ese momento, y si tenemos datos personales en nuestra posesión y los estamos tratando, derivado de la función que estamos ejerciendo, pues vamos a asumir las responsabilidades de ese encargo. Y tenemos la responsabilidad de cuidar esos datos que van a pasar por nuestras manos derivado de la actividad que estemos realizando. En ese documento se establece el tratamiento de esos datos conforme a las instrucciones que del responsable. Hay que abstenerse de tratarlos con finalidades distintas a las que nos fueron dadas. Por ejemplo, en el caso de, ¿qué será? Pues que aquí recabamos información en materia electoral para los fines que ustedes quieran. Y resulta que alguien por ahí nos dice, pues véndeme tu base de datos, ¿no? Ya no la estás ocupando, véndemela. Yo se la voy a vender a un amigo que tengo en Tepic, ¿no? Eso no pasa aquí en México, ¿eh? Yo no he visto un caso así. Entonces, la sustraemos o a veces recabamos información con determinados fines, sobre todo en materia de recursos humanos, y pudiéramos a veces caer en la tentación de compartírsela a determinadas empresas como Afores, como prestadores de créditos, en fin, una serie de circunstancias, ¿no?, que no debemos hacer, ¿sale? Bueno.
Abstenerse de tratarlos, les decía, con finalidades distintas a las instruidas por el responsable. Todas las bases de datos tienen ciertos fines y se recaban para ciertas circunstancias. No debemos salirnos de esos parámetros, ¿no? Hay que implementar, les decía, todas las medidas de seguridad que deba hacerse, desde la libretita hasta la llavecita, hasta claves y claves y claves, y quién tiene esa clave, y en un sobre cerrado. O sea, todas las medidas que ustedes quieran siempre serán mínimas, siempre. Tengan todo el cuidado al poder, al resguardar esta información. Si, no obstante, todos los candados y todo lo que ustedes han generado se vulneran sus bases de datos, levanten constancia de eso, ¿sí? Y avisen qué fue lo que pasó, para que quede constancia. Esto deslinda responsabilidades, porque el daño que se causa y las responsabilidades administrativas que se generan sí pueden ser de más consecuencias. No echen por tierra ni el más mínimo detalle a cuidar. Ahora, les repito, son personas lo que ustedes tienen, no son papeles. Hay que guardar esa confidencialidad respecto de todos los datos tratados. Nadie tiene por qué estar sabiendo esa información. ¿A ustedes les gustaría que se chismoseara de ustedes? Pues a nadie le gusta, ¿verdad? Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que suprimir o devolver los datos personales una vez cumplida esa relación. Lo que les decía de las actas de nacimiento. ¿Cuántas nos piden cada año? ¿Nos las devuelven? ¿Qué pasa con todas esas copias de mi título, de mi cédula? O sea, donde quiera las andamos dejando, y a mí jamás me han devuelto bueno, ahora en el Senado cuando concursé sí, pedí mis papeles y sí me los devolvieron, ¿no? Y eso está bien, porque ellos para qué los quieren, el día de mañana al rato por ahí, ¿no? Y son copias certificadas, ojo, que te piden copia certificada del título, de la cédula profesional, o sea, el acta de nacimiento es certificada, es un original, ¿no? ¿Y qué pasa luego con todos sus papeles? Y muchas veces llegamos a alguna dependencia de gobierno y nos encontramos cajones de papeles, ¿no? Y decimos, ¿y ahora qué hacemos con esto? Pues tíralo. No, mejor háblenle a las personas, ¿sabes? Que ven por sus papeles, ¿no? O hagan un mecanismo realmente de depuración, donde quede constancia que ahí había una caja con documentos de todas estas personas y se destruyeron, ¿no? O sea, hagan todo esto de la mano de mecanismos de transparencia y de mecanismos de archivos. Ya tenemos ley general de archivos, hay que irnos a esa ley para saber cómo vamos a suprimir y a depurar todo esto. Son personas, acuérdense, si ese papel cae en manos de alguien, ¿qué puede pasar? Una copia de una escritura que ustedes se entregaron para un trámite catastral. Al rato aparece otro dueño de su casa, ¿no? O alguien la presenta, sí, mira, esta es mi casa, con esta garantizo un crédito. Ahorita como andan los bancos de cuidadosos. Si le dan tarjetas de crédito a todo el mundo, no le estoy diciendo que a mí me están cobrando de 3 personas, que me cobren el mío, que debo, pues sí, pero los otros 3, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Bueno, hay también un tema de transferencias y remisiones de datos personales. La transferencia puede ser nacional o extranjera y también se da con particulares, pero todo esto debe ser de la información y el conocimiento de las personas propietarias o dueñas de los datos personales, y todo esto debe obrar en los documentos respectivos a través de convenios, contratos, en fin, todo tipo de acto jurídico que justifique y formalice estas transferencias nacionales o internacionales, ¿no? Igual hay excepciones, ¿no? Cuando se realice por disposición legal, que puede ser, por ejemplo, para efectos de perseguir el delito a nivel internacional, ¿no? Voy a compartir esta información con otras policías de otros países, ¿sí? Porque tengo necesidad de encontrar a alguna persona que se sustrajo de la ley en otro país y le comparto bases de datos, en fin, por temas de lavado de dinero también, en fin, hay muchas circunstancias, ¿no?
¿Qué pasa con estas transferencias o intercambios? Bueno, pues igual deben garantizarse siempre esa confidencialidad y los fines para los que fue transferido. No puede ser para otra cosa, más que para lo que fue el motivo de esa transferencia, ¿no? Ni tampoco se puede destinar a finalidades distintas. Operan los mismos principios que les he dicho al respecto, pero pues ahora también a nivel nacional o internacional, ¿no? Y no es necesario recabar el consentimiento. Igual si está contenido en tratados internacionales suscritos por México, ¿no? Ahí están los supuestos, ¿no? Okay. El Comité de Transparencia también es una parte muy importante al interior de los entes, ¿no? Y es el encargado, así como tiene sus funciones en materia de transparencia para verificar las reservas de información, en materia de datos personales es el que verifica que estemos clasificando adecuadamente los datos confidenciales, ¿sale? Entonces, bueno, pues aquí no voy a abundar mucho porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Y dentro de los sujetos que intervienen en este tratamiento de datos personales también tenemos a las unidades de transparencia. ¿Hay aquí alguien de la unidad de transparencia? Ah, muy bien. ¿Ustedes son las titulares? ¿Quién es la titular? Ah, mucho gusto. Ya nos conocíamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, pues aquí viene la chamba de ustedes, ¿no? Que en todas las dependencias les dice a los de las unidades de transparencia que no son ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Aquí adentro se enojan por todo el trabajo que les piden, ¿no? Y allá afuera nos enojamos con ellos porque no cumplen con el trabajo que les pedimos, ¿no? Es cierto, sí los queremos mucho, ¿eh? Y por cierto los felicito, ¿eh? Los quiero felicitar y aprovecho y que quede constancia, el stand de ustedes, ahora en la Feria de la Transparencia, fue el más bonito. Pero que no oigan todos los demás entes, ¿no? Sí, fue uno de los stands más bonitos, más participativos y demás. Realmente, desde el concepto que generaron, estuvo padrísimo. Qué malo que se fue Marta para habérselo dicho, pero de verdad, muchas felicidades. Por ahí estamos pensando si hacemos alguna entrega de algún reconocimiento a los stands que le echaron más ganas, ¿no? Porque sí, de verdad estuvo... O sea, a mi gusto, el de usted y el de un sindicato, sí, de verdad fueron así muy... El concepto de feria y además el facilitarle a la gente que se divirtiera y que accediera a la información, estuvo muy bien, muy, muy bien. Sí, llevaron muchas cosas, parecía un circo, ¿no? Un circo, llevaron zanqueros y todo, pero realmente el objetivo se cumplió muy, muy bien, muy bien. Muchas felicidades. Aprovechen para saber qué. Porque les voy a decir algo, este aplauso también es para ustedes, ¿no? Porque ella hizo que su dependencia cumpliera con su cometido, le echó muchas ganas y realmente los hizo quedar bien a todos. No nada más quedó bien ella, quedó bien todo el tribunal, de verdad. Es un tema institucional. Entonces ese aplauso pues, también es para ustedes, ¿no? Aquí hago el reconocimiento público a su trabajo de la unidad de transparencia y de su titular, pero realmente es de todos, ¿no? O sea, los diplomas que se gana la unidad de transparencia y todo lo que hace la unidad de transparencia se lo gana el ente. Se lo gana el ente. Eso es algo que es trabajo suyo, ¿no? Por eso ya no se enojen cuando les pida información. Bueno, después de este comercial, tiene todas estas atribuciones. No solo esa de representar dignamente a los entes y hacer este trabajo de difusión que la verdad es muy, muy importante, porque a través de esta manera se conoce por parte de la ciudadanía qué son y qué hacen ustedes. Y eso cumple con esto, con orientar a las personas a saber cómo ejercer sus derechos, quién los está protegiendo, quién los está llevando a cabo como dependencia, particularmente ustedes como Tribunal Electoral. Y bueno, pues es la oficina que, entre otras funciones primordiales, pues auxilia y orienta sobre cómo ejercer particularmente este derecho a la protección de sus datos personales. Gestiona estas solicitudes, acuérdense que es el área que lo hace, no puede hacerlo por su cuenta nadie, tiene que ser por conducto de esta unidad,
establece esos mecanismos para hacer la entrega adecuada de los datos personales a quien se acredite para tal efecto, y bueno, pues también gestiona todo lo relativo a esas solicitudes como el cobro, pasarlo al comité, generarlo, en fin, todo el trámite que señala la ley se encarga a esa unidad de transparencia. Bueno, también se tiene en esta ley contextualizado, como les decía en un principio, los mecanismos para impugnar cualquier tema relacionado con el ejercicio de los derechos ARCO o cualquier tema relacionado con todas las circunstancias relativas a la protección de datos personales. Aquí la ley nos habla los supuestos en los que procede cada uno, los supuestos en los que procede el recurso, y señala de manera muy específica en la ley cada una de las conductas por las que podemos impugnar. Que si ustedes le echan una leidita se van a dar cuenta que podemos impugnar por todo, o sea, todo. También está el recurso de inconformidad que les había platicado, ¿no? Quien lo resuelve, en este caso es el INAI, que para efectos procesales serían la instancia revisora de nosotros. No es superior jerárquico. Acuérdense que cuando vimos la parte del sistema, dice que los garantes y el INAI integramos el sistema nacional. No es superior jerárquico, pero para efectos de un recurso sí es el órgano revisor de nuestras resoluciones, ¿no? ¿Vale? Aquí esta parte es este es importante, dice, cuando el titular considere que ha sido afectado por actos del responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la ley, también puede ser una denuncia, lo que les decía hace rato, hay una denuncia o un recurso, ¿no? La denuncia tiene también otro tratamiento, pero ese es el que es diferente al recurso. El recurso es una solicitud que hicimos valer, no estuvimos de acuerdo con esa respuesta que nos dieron y tenemos un medio de impugnación. El mecanismo se llama recurso de revisión. Que no estoy de acuerdo con lo que resolvió el Info. Pues me voy al otro recurso, que es otro medio de impugnación, que se llama recurso de inconformidad. Son dos recursos. Pero ¿qué creen? Que tampoco estuve de acuerdo. Pues me puedo ir al amparo en materia administrativa, que es amparo biinstancial, el amparo indirecto ante el juez de distrito, y también ahí tengo una segunda instancia que sería ante un órgano colegiado, sería el recurso de revisión. No es necesario que agote el recurso de inconformidad, me puedo ir directamente al juicio de amparo una vez resuelto el recurso de revisión, ¿sí? Entonces, esos son mecanismos de impugnación contra las determinaciones que se tomen ya sea en el trámite de una solicitud o de un ejercicio de derechos ARCO, en fin. Y el otro mecanismo es una denuncia. En la denuncia pongo de manifiesto que se está vulnerando mi derecho o cualquiera de los principios que ya mencionamos rápidamente, y denuncio ante el instituto que no se está cumpliendo con eso. Y el instituto lleva a cabo una serie de diligencias, entre otras revisar que no se haya vulnerado bases de datos, que no se haya sustraído, en fin, todo lo que ha pasado aquí tenemos posibilidad de verificarlo. Y la denuncia tiene otros efectos, no es un recurso la denuncia, es un mecanismo para hacer valer estas violaciones. Son dos, ¿sí? Son dos los mecanismos. Y bueno, creo que ya con esto terminé. Aquí está lo de los derechos ARCO, como ¿qué son? El de acceso, lo que implica, la rectificación, que ya lo vimos también rápidamente hace ratito, la cancelación. Aquí hay excepciones a esa cancelación cuando sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión. En hay un ejemplo muy rápido. Hubo una persona que se opuso a que sus datos siguieran dándose a conocer cuando googleaba, ¿no? Metías en Google su nombre, cierta información y ¡pum!, aparecía la información relacionada con esa persona. Bueno, hace valer este mecanismo se opone, pide que se cancele y demás, y lo que le responde Google, le dice, a ver, mira, yo no puedo eliminar lo que
las fuentes publicaron de ti, ¿sí? Si un periódico dijo eso de ti, si una revista lo dijo, si aparece eso que se dijo de ti en un procedimiento judicial, o sea, esas son las fuentes de las que emana la información, que cuando tú pones esas palabras van a botar en mi buscador. Lo único que yo puedo hacer con mi buscador es eliminar ciertas palabras que hagan que te identifique y salga tu información. Pero la información que obra en las fuentes yo no la puedo eliminar, no es mía, ¿sí? Yo puedo cancelar esa búsqueda con determinados, ¿cómo le llaman los informáticos? Algoritmos, ¿sí? Pero la información como tal no es mía, la tiene quien la generó, y esa información es la que yo no puedo eliminar. Entonces, además, la emitieron personas, por ejemplo, en el caso de los periódicos, de las revistas, de libros tal vez, la emitieron personas en ejercicio de su libertad de expresión. Hay quien inclusive luego denuncia con nosotros también a los funcionarios de determinados entes porque hicieron mención de ellos en una entrevista, ¿no? O de su caso, por ejemplo, pasó en otro tribunal, ¿no? Es a ver, no está divulgando ni vulnerando bases de datos. En una entrevista, la persona, en uso de sus facultades, está haciendo una manifestación que puede hacer, ¿no? Pero no está vulnerando ninguna base de datos ni está pasando nada en relación con eso. Entonces yo no puedo pedir que se cancele esa nota o que se cancele eso porque lo están haciendo en ejercicio de eso. Pásele, magistrado, por favor. Ahí voy, ya acabé. ¿Sí? Entonces, bueno, ese sería un ejemplo de estas excepciones, ¿no? En ese sentido. Con fines estadísticos, pues ya está obviamente anonimizada, y en fin, ¿no? Luego, ¿en qué consiste la oposición? También ya lo vimos hace ratito, no en todos los casos procede. ¿Cómo se ejercita el derecho arco? Pues aquí fundamentalmente, no se les olvide, para poder ejercer este derecho tienen que acreditar que son ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de ustedes. Entonces, para que yo pueda llevar a cabo este ejercicio, lo fundamental es que tengo que acreditar que se trata de mí. Si no, no puedo ejercer este tipo de derechos. Y bueno, los procedimientos son muy sencillos, obran en la ley, ¿no? Son gratuitos, no se cobra en absoluto nada, a menos que pidas que te entreguen información procesada en un disquito, de manera electrónica, en fin. ¿Qué se cobra? No se cobra el acceso, no se cobra la rectificación, la cancelación, la oposición, se cobra la manera en la que quieres que te procesen la información. Yo le llamo las costas en transparencia, ¿no? Ese es lo que se cobra, el material que utilicé para podértela entregar, ¿no? Y aparte, bueno, también la misma ley de transparencia, ustedes saben, actualmente refiere en materia de transparencia que las primeras 60 copias no se cobran, ¿no? Y de las 61 en adelante sí se cobran, ¿no? Eso sería grandes rasgos. Ay, no es cierto, todavía me faltan los sistemas. Bueno, pues ya se los dejo, ¿no? Que ya no me alcanza el tiempo. Todos los principios, ya lo vimos al principio, lo hemos estado tratando a lo largo de la exposición. Y les vamos a dejar también la presentación, ¿no? Para que ustedes la revisen. Ya, todo eso también ya se lo dije. Todo eso ya se lo dije. Hay medidas de seguridad, les decía, desde las mismas libretitas hasta el desarrollo tecnológico más seguro que ustedes crean para evitar que se vulneren sus bases de datos. Y aún así, les decía, el hackeo también se moderniza y también todo mundo en el ámbito negativo se moderniza para poder vulnerar bases de datos. Entonces es muy importante que llevemos a cabo todos los mecanismos para conservar y preservar nuestra información. Sobre todo, les decía, y ahora sí, ya con eso termino, recuerden, son personas, lo que ustedes manejan son personas, no son papeles,
no son datos solamente, son personas. Es la vida privada de las personas lo que ustedes tienen en sus manos. Y así como a ustedes les gustaría que les protegieran su información, protejan la de todos aquellos que lleguen a sus manos. De eso se trata esto, por eso es un derecho humano, por eso es tan sancionado, por eso es tan complicado no cumplir con todas las reglas que establece la ley. Y bueno, pues yo me despido, muchas gracias a todos por su atención, perdonen que sea tan correteado, pero esto es realmente un diplomado completo de todo este tema. Entonces, quise abarcar lo más que pude, espero haber cumplido el objetivo y les agradezco su atención, aunque no se hayan recorrido. Gracias. Muchas gracias. Así, bienvenido mi estimado magistrado presidente. Esto para acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿eh? Ay, muchas gracias. Gracias por invitarme. Ay, sí, muchas gracias. Y para mí también. Quiero mucho este tribunal, ha sido conmigo un gran aliado y un buen amigo y todos sus integrantes también. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Y aprovecho para decirte que hace rato externé la felicitación a la unidad de transparencia y agradezco el apoyo y te externo ahora también la felicitación y te pido que lo transmitas a todos los integrantes del Pleno, porque ahora en la Feria por la Transparencia el stand de ustedes fue el más bonito y además muy participativo. La verdad es que les agradecemos porque nos apoyaron también con recursos para llevar a cabo la feria y la verdad es que el trabajo, le decía hace rato a todos aquí presentes, el trabajo que hace la unidad de transparencia es algo que los deja bien a todos. El tribunal, este reconocimiento para el tribunal es para todos totalmente y te pido de verdad que a nombre del INFO lo hagas saber al Pleno y a todo el personal, que les agradecemos mucho y que además que los felicitamos por ese empeño que le pusieron al tema de transparencia. Son ustedes uno de los, sin menospreciar a ningún ente, pero son ustedes uno de los entes que más nos ayuda, que más colabora y que más se preocupa por todos estos temas. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Por supuesto voy a transmitir este mensaje a las y los integrantes del Pleno, pero reiterarle nuestro compromiso. Háblame de tú, por favor. Maestra, reiterarte el compromiso que tenemos institucional, también creo que en lo personal, para apoyar en las tareas de transparencia y de ahí que no haya sido de particular importancia participar en la feria y con la calidad del trabajo que se hizo por parte de la unidad. Sí, excelente, muchísimas gracias. De verdad, excelente. Muchas felicidades otra vez a todos. Reiterarte el agradecimiento, que hayas venido a compartir tus conocimientos, a los compañeros seguramente les será muy provechoso la exposición que tuviste el día de hoy. Yo espero que sí, y estamos a sus órdenes, y espero pues sí que les haya gustado esta embarrada de datos personales. Pues nuevamente el agradecimiento y gracias a ustedes. Buenas tardes a todas y a todos. Hasta luego, buenas tardes a todos.